Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Si es tu primera vez por aquí, muchísimas gracias por darle al play. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente el de las series y celebridades turcas que tanto amamos. Y hoy, amigos, tengo un tema que, digamos que hizo temblar a más de uno. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodeó a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y vamos a revivir esa noche específica que dejó a todos boquiabiertos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin irrespetuoso con Hande Erçel, la noche que impactó a todos. Prepárense porque vamos a desmenuzar ese evento, analizar los hechos, explorar las posibles motivaciones y, sobre todo, tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. ¿Listos para el chisme, la especulación y la introspección? Yo también. Pero antes de que nos adentremos en el drama, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Así no se perderán nada de lo que pasa en el apasionante mundo de las novelas turcas. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta este vídeo. Es una forma genial de apoyar el canal y de asegurarme que el algoritmo nos recomiende a más amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Para entender bien el contexto de lo que sucedió, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y remontarnos a la época dorada de Lofi Sindeer, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande y que, además, los unió en la vida real. Lofi Sindeer no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Hande interpretando a Eda y Serkan, respectivamente, era tan palpable, tan vibrante que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, las risas que surgían espontáneamente en los sets, todo esto alimentaba las fantasías de los fans. Durante la grabación de la serie, la conexión entre ellos era innegable. Se les veía siempre juntos, cómplices, riéndose a carcajadas, apoyándose mutuamente en cada escena, compartiendo momentos privados que inevitablemente eran filtrados por las redes sociales. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, no tardaron en fantasear con que esa conexión tan especial, esa chispa que saltaba entre ellos, traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. Las redes sociales se inundaron de edits, de vídeos recopilando sus mejores momentos, de mensajes de apoyo y de una ferviente esperanza, que Eda y Serkan, Kerem y Hande se convirtieran en una pareja real. Y sus deseos, por fin, se hicieron realidad. Los rumores persistentes, las insinuaciones, las fotos captadas por los paparazzi, todo culminó con una confirmación oficial, un beso robado, una declaración implícita que llenó de alegría a sus seguidores. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, el ejemplo a seguir. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real, creando una historia de amor de cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, irradiando luz y alegría, compartiendo momentos especiales en redes sociales y eventos públicos. Eran inseparables. Cada foto, cada vídeo juntos, cada declaración de amor en entrevistas, cada gesto de cariño, todo era material para el corazón. Cada publicación en Instagram, cada historia en las que aparecían juntos, era analizada al detalle por sus fans, buscando pistas, señales, que confirmaran la solidez de su relación. Y durante un tiempo todo parecía perfecto. Todo parecía ir sobre ruedas. Y todo eso, amigos, construyó una imagen muy concreta, una imagen idealizada, la de una pareja sólida, unida, profundamente enamorada y destinada a ser feliz para siempre. Ahora bien, en el mundo de la farándula, como todos sabemos, nada es para siempre y lamentablemente, el cuento de hadas de Kerem y Hande, por más idílico que pareciera, llegó a su fin. Los corazones de sus fans se rompieron en mil pedazos, el mundo del entretenimiento turco se sacudió y las especulaciones comenzaron a circular como un torbellino. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos sobre las razones concretas de la ruptura, los rumores apuntaban a diferentes direcciones, a diversas causas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática que afectaba la relación, y del desgaste natural que en ocasiones sufren las parejas. Pero lo que realmente incendió la pradera, lo que avivó las llamas de la controversia y el debate, fue una noche en particular,
un evento público en el que, según muchos, Kerem Bürsin mostró una actitud que se calificó de irrespetuosa hacia Hande. Fue un evento que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación y de la personalidad de Kerem. Fue una noche que dejó una cicatriz en la memoria de sus fans y que alimentó las especulaciones sobre las verdaderas razones de su separación. Vamos a analizar con lupa lo que sucedió esa noche. El evento en cuestión fue una gala, una fiesta glamurosa, un evento de alto perfil al que ambos actores asistieron, obviamente por separado. Este tipo de eventos en Turquía y en cualquier parte del mundo son auténticos campos de batalla para los medios de comunicación y los fotógrafos. Son la oportunidad perfecta para capturar imágenes exclusivas, para obtener declaraciones jugosas, para alimentar el morbo y las especulaciones sobre las celebridades. En el caso de Kerem y Hande la expectación era máxima. Todos, desde los paparazzi hasta los fans, pasando por los periodistas y los editores de revistas, estaban esperando un reencuentro, un cruce de miradas, un saludo amistoso, algo que alimentara el morbo, que encendiera la chispa de la especulación y que generara titulares sensacionalistas sobre el estado de su relación. La presión era enorme y todos los ojos estaban puestos en ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo reaccionarían? ¿Mostrarían indiferencia? ¿Se saludarían amablemente? ¿O habría un despliegue de afecto que confirmara que, a pesar de la ruptura, mantenían una relación cordial y madura? Y eso fue lo que pasó. Pero no de la manera que la gente esperaba. La noche transcurrió con la pompa y el boato habitual en este tipo de eventos. Los flashes de las cámaras, las entrevistas rápidas, las sonrisas forzadas, los posados estudiados. Todo formaba parte del ritual. Kerem y Hande, cada uno por su lado, se movieron entre la multitud, interactuando con otros actores, posando para las fotos y manteniendo una actitud profesional, pero distante. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectativa y de incertidumbre. Los rumores sobre su separación aún resonaban en el ambiente y cada movimiento, cada gesto, era analizado al detalle. La noche de alguna manera transcurrió con normalidad, con la excepción de esa atmósfera tensa que se respiraba. Hasta que llegó el momento crucial, el momento de las entrevistas. El momento en el que los periodistas, aprovechando la presencia de Kerem y Hande en el mismo lugar, les abordarían con preguntas sobre su relación, sobre su ruptura, sobre el estado de sus corazones. Kerem, al ser abordado por los periodistas, fue preguntado, inevitablemente, sobre Hande. Y aquí es donde la situación se tornó verdaderamente tensa, donde la controversia explotó en su máximo esplendor. Según los relatos de testigos presenciales, según las imágenes que se filtraron, que comenzaron a circular frenéticamente por las redes sociales y los medios de comunicación, Kerem reaccionó de una manera que muchos consideraron fría, distante, evasiva y, en definitiva, irrespetuosa. Evitó mencionar directamente a Hande, restándole importancia a su presencia en el evento, minimizando su impacto y relevancia, y, en general, mostrando una actitud que contrastaba enormemente con la imagen de cariño, afecto, respeto y admiración que había cultivado durante el tiempo que duró su relación. Su lenguaje corporal, sus gestos, sus palabras, todo parecía indicar una falta de interés, una frialdad que sorprendió y decepcionó a muchos. Se dice que respondió a las preguntas con monosílabos, con evasivas, con respuestas cortantes y ambiguas, que evitó profundizar en el tema y que, en lugar de mostrar empatía o comprensión, se limitó a dar respuestas genéricas y poco comprometidas. Se dice que incluso hizo gestos que fueron interpretados como despectivos, como un leve movimiento de cabeza, una mueca de desdén o un simple encogimiento de hombros. Gestos sutiles, pero que fueron analizados con lupa y que alimentaron la polémica. Algunos testigos afirmaron que evitó cruzar miradas con Hande, que pareció ignorarla deliberadamente, que hizo todo lo posible por no coincidir con ella, que se mantuvo a distancia y que, en general, se comportó como si Hande fuera una simple desconocida, una persona ajena a su vida. Afirmaron que incluso se refirió a ella con cierta indiferencia, utilizando términos vagos y poco personales, como ella o la otra persona, en lugar de mencionar su nombre, de recordarla con cariño o de mostrar algún atisbo de nostalgia. Imaginen la escena, una multitud de fotógrafos y periodistas ávidos, con las cámaras preparadas y los micrófonos en mano, esperando un saludo, un abrazo, un gesto de amistad, un guiño de complicidad, una muestra de cariño o de respeto y, en cambio, se encontraron con una barrera de frialdad, con un muro de silencio, con una actitud distante que generó un ambiente de incomodidad y de sorpresa.
fue como si Kerem, de forma intencionada, hubiera querido dejar claro que esa página estaba cerrada, que la relación había terminado y que no había lugar para la nostalgia ni para los buenos recuerdos. Las redes sociales, por supuesto, estallaron, como no podía ser de otra manera. Los fans de la pareja, que habían soñado con un final feliz para su historia de amor, y en general, el público, que seguía con interés el devenir de sus ídolos, no tardaron en manifestar su descontento, su sorpresa, su decepción e incluso su enfado. Los comentarios se multiplicaron por miles, creando un auténtico torbellino de opiniones y de juicios de valor. Las opiniones se dividían entre la decepción, el enfado, la incredulidad, la tristeza y, en algunos casos, la furia. Muchos acusaron a Kerem de ser insensible, de faltar el respeto a Hande, de no ser digno del amor que ella le había profesado y de mancillar el recuerdo de su relación con una actitud tan fría y distante. Lo tacharon de inmaduro, de arrogante, de egoísta y de incapaz de gestionar la ruptura con la madurez y la elegancia que se esperaba de él. Cuestionaron su imagen pública, su autenticidad y la veracidad de su supuesto cariño hacia Hande. La decepción fue generalizada, sobre todo entre aquellos que habían apostado por su amor y que se sentían traicionados por su comportamiento. Otros, en cambio, intentaron justificar su comportamiento, argumentando que era un momento difícil, que aún estaban superando la ruptura, que estaban lidiando con el dolor y la incertidumbre y que probablemente se sentía incómodo ante la incesante presión mediática, ante el escrutinio público al que estaba sometido. Trataron de entender sus motivos, de ponerse en su lugar y de justificar su actitud, pero sus argumentos, en muchos casos, no fueron suficientes para calmar la furia de los fans. Pero la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva, la imagen que perduró en el tiempo, fue la de un Kerem distante, frío, evasivo y, en la opinión de muchos, irrespetuoso con la mujer que había compartido su vida, que había sido su compañera, su amiga, su confidente y que en ese momento se encontraba a pocos metros de él, expuesta a la mirada curiosa y a los comentarios malintencionados de los demás. La imagen de un Kerem que, en lugar de tenderle una mano, de mostrarle apoyo, de recordarla con cariño, pareció empeñado en hacerla sentir incómoda y en minimizar su presencia en el evento. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente Kerem fue irrespetuoso con Hande? ¿Fue su comportamiento producto de la frialdad y de la indiferencia? ¿O hubo otras motivaciones que explican su actitud? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su comportamiento? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo ese incidente en su imagen pública y en la percepción que el público tenía de él y de su relación? Es complicado dar una respuesta definitiva, tajante y absoluta, ya que solo ellos dos, Kerem y Hande, saben lo que realmente pasó esa noche. Solo ellos conocen la verdad sobre sus sentimientos, sobre sus motivaciones y sobre las circunstancias que rodearon su ruptura. Nosotros, desde la distancia, solo podemos especular, analizar los hechos, interpretar los gestos y las palabras, y tratar de llegar a una conclusión, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de una interpretación, de una opinión subjetiva, y que la verdad absoluta quizás nunca la conozcamos. Podemos, eso sí, hacer algunas reflexiones, analizar las posibles causas y, sobre todo, tratar de entender las complejidades de la situación. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco las rupturas sentimentales, en especial cuando involucran a figuras públicas, son momentos muy delicados y están sometidos a una enorme presión mediática. Los periodistas y los medios de comunicación, como buitres hambrientos, suelen ser muy insistentes, buscando cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier palabra, que pueda alimentar el morbo, generar titulares sensacionalistas y avivar la polémica. La persecución mediática, el acoso de los paparazzi, las preguntas indiscretas y la exposición constante pueden ser muy agobiantes, muy estresantes, y pueden llevar a las personas a reaccionar de forma inesperada, impulsiva e incluso irracional. Es posible que Kerem se sintiera agobiado por esa presión, que se sintiera acorralado, y que por eso, reaccionara de esa manera, con frialdad, con distancia, con evasivas. Asterisco 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 la dificultad de la ruptura asterisco asterisco las rupturas amorosas, incluso cuando son de mutuo acuerdo, son dolorosas, traumáticas y conllevan un proceso de duelo, de adaptación, de superación. Implican, en muchos casos, el enfrentamiento a la tristeza, a la nostalgia, a la incertidumbre y a la soledad. Es posible que Kerem aún estuviera procesando el final de la relación, que estuviera lidiando con sus propios sentimientos, con la pérdida, con el dolor, y que por eso se sintiera incómodo al tener que interactuar con Hande en público, al tener que enfrentarse a la mirada de los demás, al tener que fingir una normalidad que en ese momento era imposible de alcanzar. La incomodidad, el dolor, la tristeza, la
Vía el desconcierto, todos estos sentimientos pueden llevar a las personas a comportarse de forma extraña, a refugiarse en la distancia, a adoptar una actitud defensiva. Asterisco 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 La personalidad de Kerem asterisco asterisco Kerem Bürsin es conocido por ser una persona directa, honesta, transparente, a veces incluso un poco reservada, un tanto introvertida y, en ocasiones, un poco distante. Tiene una personalidad fuerte, un carácter definido y a veces, puede resultar un tanto enigmático y difícil de descifrar. Es posible que su actitud esa noche simplemente reflejara su forma de ser, su manera de afrontar las situaciones difíciles, y que no tuviera la intención de faltar el respeto a Hande, sino simplemente de protegerse, de preservar su intimidad, de mantener la distancia y de evitar las preguntas incómodas. Quizás su frialdad fuera una coraza, una forma de protegerse de la vulnerabilidad, de evitar el dolor y de mantener el control de la situación. Asterisco 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 Las consecuencias asterisco asterisco Independientemente de las razones que motivaron su comportamiento, lo cierto es que la imagen de Kerem Bürsin sufrió un pequeño revés. La opinión pública, en general, se sintió decepcionada, y la controversia se desató en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans se sintieron traicionados, decepcionados, y cuestionaron su autenticidad y la veracidad de sus sentimientos. La imagen de Kerem, hasta ese momento impecable, se vio ligeramente empañada, y su reputación sufrió un pequeño daño. El incidente sirvió para cuestionar la veracidad de su imagen pública, para poner en duda su carácter y para recordar que a veces, las apariencias engañan y que las personas, incluso las más famosas, pueden ser complejas y contradictorias. Asterisco 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 El tiempo lo cura todo asterisco asterisco Con el paso del tiempo, la tormenta mediática, como suele suceder, se calmó. La controversia se diluyó, los comentarios negativos se atenuaron y la atención del público se desvió hacia otros temas. Kerem y Hande por su parte continuaron con sus respectivas carreras profesionales, cada uno por su lado, tratando de rehacer sus vidas y de superar la ruptura. Aunque curiosamente la noche del evento, el comportamiento de Kerem pareció alimentar el interés de los medios por Hande. El público de alguna manera se volcó con ella, apoyándola, mostrándole su cariño, y demostrándole que a pesar de todo, seguía siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La figura de Hande de alguna manera se fortaleció, y su imagen pública se consolidó. En resumen, lo que podemos concluir es que esa noche, Kerem Bürsin protagonizó un episodio que generó controversia, debate, y que dejó una huella en la memoria colectiva. Su actitud, interpretada por muchos como irrespetuosa hacia Hande Erçel, generó un sinfín de especulaciones y sirvió para cuestionar la imagen de la pareja perfecta que hasta entonces habían construido. Fue una noche que puso a prueba la solidez de su relación, que generó dudas sobre la veracidad de sus sentimientos y que demostró que incluso en el mundo de la farándula, las apariencias pueden ser engañosas. Fue un recordatorio de que las rupturas amorosas, aunque sean públicas, son momentos dolorosos, complicados y que a veces pueden sacar a la luz los aspectos más oscuros de las personas. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Kerem fue irrespetuoso con Hande? ¿Crees que su actitud fue fruto de la presión mediática, de la dificultad de la ruptura o de su propia personalidad? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su comportamiento? ¿Cómo crees que les afectó este incidente a ambos en sus carreras profesionales y en sus vidas personales? ¿Crees que el tiempo ha curado las heridas? ¿Crees que algún día Kerem y Hande podrán ser amigos, o al menos mantener una relación cordial y respetuosa? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus puntos de vista. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta charla sobre Kerem y Hande y que hayan reflexionado sobre las complejidades del mundo del entretenimiento turco y sobre las relaciones humanas. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de dramas, de romances, de misterios y de historias interesantes que descubrir. No olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos. También les invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, detrás de cámaras y mucho más. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.